dice lo siguiente. A ver, Juan capítulo 15, versículo 18 hacia adelante. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, déjeme tomar este micrófono, mi hermano. Ayúdame con este micrófono. No queremos que haya interrupciones. Versículo 21. Dice, vamos desde el 20, versículo 20. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Palabra de Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Sigue el diálogo de Jesucristo con sus discípulos. Recuerden que estamos en la etapa a pocas horas de ir a la cruz del Calvario. Están en el aposento alto y Jesús sigue hablando a sus discípulos. Solo está enseñando directamente a sus discípulos. Y les dijo lo que acabamos de leer. Un discípulo de Cristo es aquel que ha confesado a Cristo, que ha puesto su fe en Cristo, que sigue a Cristo. Ese es un discípulo de Cristo. Pero ese discípulo tiene que saber esta mañana que no solo está expuesto a experimentar todos los padecimientos comunes de los hombres. Por ejemplo, todos vamos a padecer en algún momento una debilidad de salud. Todos vamos a padecer algún problema económico. Todos vamos a padecer diversos problemas comunes a toda la humanidad. Pero además de eso, los discípulos de Jesucristo deben saber esta mañana que también por causa de su fe en Cristo van a recibir odio, rechazo y aborrecimiento del mundo. Y cuando hablo mundo, hablo de toda persona que no esté en Cristo. Porque nos van a aborrecer, nos van a rechazar, nos van a odiar, nos van a aislar, no nos quieren al lado de ellos, porque el solo hecho de que le hablemos de Cristo les incomoda. Y a veces hasta se burlan de nosotros. Y todos vamos a padecer eso. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dijo Cristo. Y vamos a padecer
ese tipo de situaciones. Es más, estamos padeciendo ese tipo de situaciones en este momento, ya sea con alguno de nuestros hijos, ya sea con nuestros nietos, e inclusive con alguno de nuestros padres, ya sea con nuestros tíos, ya sea con nuestros primos, con nuestros vecinos y con cualquier otra persona que no esté en Cristo. Seremos aborrecidos por aquellas personas que no están en Cristo. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir al principio. La carne aborrece lo espiritual. La carne aborrece el mensaje de Cristo. La carne aborrece a Cristo. No quiere conocer a Cristo. Así éramos nosotros también. Mis hermanos, dos cosas de padecimiento común en la humanidad, de las personas, la finanza, la salud, todo tipo de problemas. Además, por nuestra fe en Cristo Jesús, padeceremos rechazo y aborrecimiento por parte de los demás. Eso es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Vayamos por partes. Vayamos a mirar primeramente cuál es nuestra realidad con el mundo que nos aborrece, pero la pregunta es, ¿por qué nos aborrecen? ¿Por qué nos aborrecen? Vamos a mirar el versículo del 18 al 25, porque los versículos del 18 al 25 nos van a dar 3 razones por las cuales el mundo aborrece las cosas del Señor. El mundo aborrece la iglesia que proclama y confiesa a Cristo, más allá, por supuesto, de algunas prácticas, de algunas cosas, de algunos desórdenes, de algunas actitudes y circunstancias que ocurren dentro de una iglesia. Más allá de todo eso, aborrecen a Cristo por 3 razones, y vamos a ver esas 3 razones en estos versículos del 18 al 25. Vamos a volver a leer para que ustedes vayan captando cuáles son las razones que Jesús le dice a sus discípulos por qué los van a aborrecer. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí, dice Jesús. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Y vamos a enfocarnos en esos pocos versículos, porque allá hay 3 razones. La primera razón es porque aborrecen a Cristo. El mundo nos aborrece, ¿por qué? Porque aborrecen a Cristo. Y eso no es una posibilidad, es una certeza. Claro que eso es real, claro que eso es certero. ¿Por qué? Por ese testimonio bíblico que nosotros ofrecemos, por la conducta que podemos tomar delante de ellos. El mundo aborrece al Señor Jesucristo porque con sus palabras y su obra en la cruz, Él expone el pecado, alumbra el pecado del mundo. Jesús es la luz y la verdad, y esa luz y esa verdad deja ver claramente la oscuridad de pecado. Tómelo desde el punto de vista metafórico en su casa, a oscuras. Usted no va a poder ver nada cuando está todo oscuro. Enciende la luz, puede ver claramente las cosas. Bueno, el mundo aborrece a Cristo porque Cristo es la luz que alumbra la oscuridad, y la oscuridad expone su pecado claramente ante los demás. Por eso aborrecen a Cristo, porque Él es la luz y la verdad. Por eso Juan 7:7 dice lo siguiente. Si el mundo, el que continúa, mi hermano, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico que sus obras son malas, dice Jesús. Él es el que muestra las obras malas, inclusive las nuestras. Entonces, eso es lo que dijo Jesús
de la sociedad de su tiempo. Una sociedad que se autojustificaba a sí mismo, creyéndose ser aprobados por Dios porque hacen buenas acciones. Una sociedad que no necesita a Cristo, porque para la sociedad el camino hacia el cielo son sus buenas obras, nada más. Por eso aborrecen a Jesús. Aquel que pone al descubierto lo que son en verdad. ¿Acaso Jesús no pone al descubierto lo que somos en verdad? No soy yo el que puede ponerlos a ustedes al descubierto, ni ustedes pueden ponerme al descubierto. Bueno, de repente Facebook y otras páginas más por ahí, ¿no? Nos ponen al descubierto, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El que pone al descubierto el pecado es Jesús, su palabra y su obra. Eso es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos en ese momento. Los hombres del tiempo de Cristo trataban de vestir una careta distinta de lo que en verdad eran, de lo que eran en verdad en su interior. Por eso aborrecían a Jesús, aquel a quien los ponía al descubierto de lo que eran ellos en verdad. Que dice Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, que es Cristo, pero la humanidad, ¿qué prefirió? Prefirió las tinieblas que la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿No será que en algún momento que actuamos mal o se nos escapa la lengua, hay una reacción muy normal en nosotros los cristianos? Ojalá que no haya nadie de la iglesia que me haya visto. Ojalá que no. Uno se asegura, ¿no? Es muy normal. Porque nos pone al descubierto. El Espíritu Santo nos pone al descubierto. Y queremos ocultar lo que acabamos de hacer o decir. Mis hermanos, mis hermanas, esa es la realidad de la humanidad actual. Era del tiempo de Cristo y lo es en nuestros tiempos también. Cuando los hombres se ven reprendidos por la justicia de Dios, ¿cuál es su respuesta? Odiar, rechazar, aborrecer. Por eso que cuando levantamos el nombre y la palabra del Señor Jesucristo, presentamos a Jesucristo, ¿qué hacen los hombres? Se ven expuestos a su pecado, se ven expuestos a su culpa, y es por eso que aborrecen. O por lo menos tienen dos opciones. Tienen dos opciones. O se humillan y se aferran al Señor Jesucristo, o aborrecen a Jesús con toda su energía. Son las dos únicas opciones. Entonces, mis hermanos, esa es la realidad del mundo actual. Que no nos sorprenda lo que vamos a sufrir. La burla de la que vamos a ser nosotros centro de ellos. Y yo oro por los niños cristianos. Por esos niños que quieren caminar en las cosas del Señor, pero el mundo los aborrece, el mundo los fuerza, el mundo los obliga, el mundo quiere arrancarlos de las cosas del Señor, porque la carne aborrece lo espiritual, y lo espiritual no es que aborrece la carne, sino que lo espiritual más bien debe proclamar el mensaje de Cristo para que esa oscuridad venga a la luz. Nosotros respetamos este espacio. Por supuesto que es una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición de Dios tener este espacio. Este espacio es una escuela. Es público, es estatal. Ellos no nos van a consultar a nosotros, aún siendo iglesia, si ellos aquí el día, como yo les he advertido, el último domingo de este mes, por si acaso no se asusten ni se sorprendan que esto sea un lugar de gran celebración de Halloween. De repente usted entra al baño de mujer y encuentra una calavera colgada ahí, así que no grite, ¿verdad? Pero respetamos el espacio. Pero ahí nos damos cuenta cómo es la oscuridad y cómo es la luz. Respetamos, por supuesto. Y gracias a Dios que ellos también nos dan nuestro espacio. Esa es una bendición de Dios.
Aquí lo que estamos hablando no es ir contra el mundo. Estamos viendo la realidad del mundo, que es diferente. No estamos aquí para atacar al mundo. Estamos aquí para entender lo que el mundo va a hacer con nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Es lo que dijo Jesús a sus discípulos. Sigamos. Inclusive Lutero decía esto. Lutero decía: en las cosas ajenas a Cristo, los impíos del mundo se llevan como el perro y el gato. Óigalo bien, así decía Lutero. En las cosas ajenas a Cristo, los impíos del mundo se llevan como el perro y el gato. Pero cuando tiene que ver en torno a Cristo, se unen en un odio común. Ahí son compadres. Ya no son perros y gatos, ya no hay un pleito entre ellos. Cuando es contra Cristo, nos unimos para insultar y blasfemar ese nombre. Este ejemplo es perfecto en el tiempo de Cristo entre los fariseos y los saduceos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Hijos de Dios, pueblo de Dios. ¿Qué pasaba con los saduceos, que eran pueblo de Dios? Bueno, ese ejemplo que estamos dando de Lutero claramente encaja entre los fariseos y saduceos del tiempo de Cristo. Ellos se veían como enemigos en algunas doctrinas. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían en la resurrección. Sin embargo, aún siendo contrarios, cuando se trataba de Jesucristo, se unían en un odio común contra el Señor. Los dos bandos. El mundo está cómodo de tener diferentes caminos para llegar al cielo. Pero cuando se habla de un único camino, que es Cristo, las religiones se unen para aborrecer y deslegitimar a Cristo. Y ya ustedes conocen cuáles son las religiones más grandes del mundo. Ellos se unen para deslegitimizar, para blasfemar el nombre de Cristo, porque no lo reconocen como hijo de Dios y menos como el camino de la salvación. El mundo no comprende que el Señor Jesucristo es esa expresión que hemos visto en los capítulos anteriores, de los atributos de Dios, que es Dios mismo, que es la imagen visible del único Dios visible. Del único Dios invisible, Jesucristo es esa imagen visible. Por eso, mis hermanos, a veces escuchamos por ahí, ¿verdad?, que todos los caminos conducen al mismo Dios. Ah, tú eres cristiano. Ah, no, yo soy musulmán. Yo voy al mismo Dios que vas tú. Y por ahí, ¿tú eres qué? Yo soy budista. Yo voy al mismo Dios que vas tú. Así que, pero mis hermanos, hay un solo camino, que es Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y sin Cristo nadie puede ir al Padre. Ese es el mensaje, esa es la verdad. Y nosotros seguiremos hablando de ese único camino. Hay un solo Padre, un solo Hijo, un solo Espíritu. Y ese es el de la Biblia, el de la Santa Biblia. Por lo tanto, mis hermanos, todos los lugares públicos federales y estatales, ¿verdad?, todos están siempre uniéndose para ir en contra de Cristo, en contra del Evangelio, en contra de las buenas nuevas. Y seguiremos experimentando eso. Y eso es lo que le decía Jesús a sus discípulos. Vayamos al segundo punto, a la segunda razón, que yo les dije que habían 3 razones en ese pasaje, ¿verdad? Lo segundo es porque no conocen al Padre. Nos van a aborrecer, nos van a odiar, nos van a aislar, no van a querer tener relaciones personales con nosotros, justamente porque nuestro testimonio es Cristo. ¿Por qué? Porque no conocen al Padre. Y claramente lo dice los versículos del 21 al 25. El que sigue, ¿ver? Bien, los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió, dice Jesús. O sea, no conocen al Padre. Un momento, ¿cómo no van a conocer al Padre si le está hablando al pueblo judío? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre, dice Jesús. No es solamente aborrecer a Jesús, es aborrecer al Dios verdadero.
Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes realizado, no serían culpables. Pero ahora los han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito y ya lo acabamos de leer. Pero aquí la segunda razón es porque aborrecen al Padre. O sea, tiene eso un significado que vale la pena reflexionar. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ser cristiano, yo creo en Dios. Un momento en que Dios crees. Porque si aborreces a Cristo, aborreces al Padre, dice la Biblia. Si no estás en Cristo, no conoces al Padre. Si no conoces a Cristo, no conoces a Jehová. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo importante que es profundizar la palabra y arraigarnos de la verdad de Cristo? Porque según la palabra de Jesús, el pueblo judío tenía celo de Dios, pero no conocía a Dios. ¿Se dan cuenta? No, yo creo en Dios. Sí, ¿cómo lo demuestra? Es que yo no como carne en Semana Santa. Yo como pescado nada más. Un momento. ¿El pescado te va a hacer más santo? ¿Y la carne te va a hacer más pecador? ¿Dónde dice la Biblia que debemos comer debemos comer pescado en vez de carne en Semana Santa? Eso es de repente una autoayuda para ayudar a las personas a que sean más santificadas ese día, ¿verdad? Por lo menos guardar aunque sea un día consagrado al Señor. Pero ¿de qué sirve guardar un día cuando los 364 días aborrecemos las cosas de Cristo? Y solamente guardamos un solo día. Entonces, ¿en qué Padre creemos? ¿O en qué Padre cree el mundo? ¿En qué Jehová cree el mundo? Según las palabras de Jesús, los mismos judíos tenían celo por Dios, pero no conocían a Dios. ¿Qué le dice Pablo al pueblo judío? Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, dice Pablo. Sí, muestran celo, son bien celosos por Jehová, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios, no un conocimiento intelectual de aprenderme de memoria el versículo, sino un conocimiento de la justicia de Dios, de quién es el Dios verdadero, procurando establecer la suya propia. No, sí, como yo soy muy religioso, yo voy a establecer mi propia justicia en este lugar, no la que proviene de Dios, procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Sin Cristo no podremos caminar en la justicia de Dios. Podremos caminar en nuestra propia justicia, pero no en la justicia de Dios. Arraigados a Cristo. Recuerden la vid verdadera, ¿verdad? Del domingo pasado. Ellos, los judíos, habían recibido la palabra, la veneraban, ese Torah, así como nosotros adoramos nuestra Reina Valera, ¿verdad? La abrazamos, nuestra Reina Valera, y si es del 60 mejor, la abrazamos con más cariño, y qué bueno, gloria a Dios. Pero no la abrace nada más, léala, leámosla. Entonces, así como ellos guardaban esos rollos en unas urnas muy sagradas y cada vez que la sacan la leían y la adoraban y todo eso, pero mis hermanos, no es de ese conocimiento que está hablando Jesús, porque ellos tenían celos de las cosas del Señor. Ellos habían recibido la palabra, la veneraban como muchos creyentes de hoy. Muchas personas creen conocer al Padre de lo que han formado en su mente y en su corazón. Ellos han formado un Padre ajustado a sus necesidades, a sus condiciones y a lo que ellos puedan entender. Pero no, ese Padre verdadero no es muchas veces el que está en su corazón y en su mente. Jesús está hablando claramente. Pablo hace eco de las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, el mundo no comprende que el Señor Jesús es la expresión de ese mismo Dios. Y este pasaje en Romanos, ¿verdad? Que vamos a leer ahora, ponme mi hermano Romanos 3:12. Porque para muchas de las personas,
ese Dios que tenían en la mente y en su corazón, sí, es el Dios que recompensa a los buenos, el Dios que recompensa a los buenos y el Dios que castiga a los malos. Ese es el Dios que mucha gente se ha creado en su mente y en su corazón. Es un Dios que recompensa a los buenos y castiga a los malos. Un momento. Si la palabra dice que no hay ninguno bueno, ¿de qué bueno estamos hablando? Mis hermanos, Romanos, estaba Romanos 3:12, yo leí Romanos 3:12 anteriormente. Arriba, gracias mi hermano. Todos se han descarriado, dice Pablo. A una se han corrompido. Todos. ¿Saben lo que es todo, verdad? ¿Cuál es la definición de todos? Everybody. Todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. Y estamos aprendiendo en la clase de discipulado. ¿Qué es ser bueno? Las cosas que haces por tu fe en Jesucristo, para la gloria de Dios y ajustado a la palabra de Dios. Ese es ser bueno. Si tu acción, entre comillas, buena, tiene esos ingredientes, mi hermano, gózate esta mañana. Estás haciendo lo bueno. Romanos 3:12 es también eco de Salmos 14:2-3. Porque en los Salmos ya se decía casi lo mismo. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Y con signos de exclamación que deberíamos gritarlo. No hay uno solo. Mi hermano, mi hermana. Entonces, si para muchas personas Dios bendice a los buenos y castiga a los malos, ¿qué Biblia es esa? ¿De qué Biblia estamos hablando? Porque la palabra dice que no hay ni uno bueno. Que si no fuera por Cristo, nosotros también seguiríamos siendo tan malos como podríamos ser. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Démosle gracias a Dios. No sé cuántos dicen amén esta mañana, cuántos le dan un aplauso al Señor, porque solo en Él ahora somos buenos. No, a veces somos medio buenos, ¿verdad? Pero vamos por lo menos en ese camino, gloria a Dios. Si la llave del cielo es para los buenos, entonces si la llave del cielo es para los buenos, todos quedarían condenados. Si no fuera por Cristo. Cristo es el que nos dio la llave. Y no solo nos dio la llave, sino que el Padre mismo nos dio la fe para creer en Cristo. Para aceptar que Cristo es nuestro Señor. Mis hermanos, solo los que conocen al Padre conocen la verdad. Así como solo los que conocen la verdad conocen al Padre. Mateo 11:27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Gracias, Señor, por revelarnos al Padre. Gracias, Señor, por revelarnos el camino, la verdad y la vida. Así se mofen, así se burlen de nosotros, así nos aíslen, seguiremos en el camino del Señor. Seguiremos, no sé yo, ¿alguien me sigue? Hermano, en serio, cada vez más estoy comprendiendo que esta vida es temporal. Que debemos aprovecharlo al máximo en el Señor, en vivir en paz, llenos de esa paz del Señor, pero el día que toque, nos toca. ¿Por qué? Porque aún ese momento está en las manos del Señor. Aún en ese momento seguiremos con el Señor. Es más, nos toca la eternidad, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes les encanta ir de vacaciones? ¿Cuántos quisieran que sus vacaciones duren una eternidad, no? ¿Verdad? Pero es imposible, pues. Tenemos que volver. En cambio, en el Señor estaremos en la eternidad. En la eternidad, gloria a Dios. Mis hermanos, este que acabamos de leer, Mateo 11, es un mensaje aborrecible para el mundo. El mundo aborrece este mensaje. Pero el verso 25, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 25, el que sigue, mi hermano? Dice, pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Jesús sabía que lo iban a odiar.
Jesús sabía que lo iban a odiar, que lo iban a aborrecer, que se iban a burlar de él, y nosotros no lo sabemos. Eso también va a ocurrir con nosotros. Así que no venga tocándome la puerta, pastor, que mi hijo me ha insultado, me ha dicho que yo soy una aleluya, que nada más leo mi Biblia. Mi hermano, yo le voy a decir, gócese que le digan aleluya. Porque nosotros, con esa palabrita de aleluya, tenemos el cielo asegurado por Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mi hermano, Jesús le estaba hablando a sus discípulos que estaban tristes, desanimados. Sabían que su maestro se iba a ir a la cruz del Calvario, iba a morir. Y según los discípulos, todo iba a acabar. Pero ¿saben qué? Por eso que Jesús en su amor les dice la verdad para prepararlos. Y no solamente les dice, si no se acuerdan cuando le dijo anteriormente, que no los iba a dejar huérfanos, que se iba el Padre, pero les enviaría el Consolador. Palabra de Dios, qué lindo. Ahora, la tercera razón, ¿por qué nos van a aborrecer? Porque no somos de este mundo. Así dice Jesús. No somos de este mundo. Boricuas, ustedes ya no son puertorriqueños. No, es cierto. Dice la palabra que nos reuniremos delante de Él para siempre, tribus, lenguas, ¿verdad? Naciones. O sea, no vamos a dejar de ser ni peruanos, ni puertorriqueños, ni cubanos. Esa es la esencia que el Señor nos ha dado. Pero allá no es que nos está esperando la Fania All Star, como dice alguna gente. Por si acaso. Yo he escuchado por ahí, se fue, ahora se armó el party, se armó la fiesta. Faltaba la conga. Faltaba esa voz, Yo sé que es una expresión, ¿verdad, mi hermano? Para no sufrir, ¿verdad? Pero cuidado que eso nos puede amoldar y podemos perder la perspectiva correcta de lo que significa la resurrección, de lo que significa estar en Cristo. Porque de repente por el afán de traerle una palabra de aliento a la persona, le decimos cosas, pero a veces le decimos cosas que no son bíblicas. Claro, hay que decirle las cosas bíblicas, pero también en el amor y en la sensibilidad de Cristo. Yo recuerdo, mis hermanos, un día en un funeral, yo he empezado mi camino recién en el pastorado. Y acompaño a un pastor ya maduro, muy de años ya en el ministerio, y vamos a un funeral. Y de verdad que yo salí decepcionado de haber ido con ese pastor. Porque lo que fue, dijo ahí, ¿por qué lloran? Si está en el cielo, en el mejor lugar, no deben llorar, no deben sufrir, pero así, con esa actitud y con esas palabras. Un momento, es verdad, bíblicamente es verdad, ese cristiano o esa cristiana, es verdad que se está gozando de la presencia de Dios. Pero hay necesidad de decirle a la gente, no llores, si Cristo lloró. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces, no digamos cosas que no son bíblicas, pero tampoco pretendamos que somos tan bíblicos que nos quedamos más fríos y no tenemos ni sentimiento, ni dolor, ni una pizca siquiera de sentimiento que la familia sufre, en carne pero sufre. ¿Acaso no es un sufrimiento perder a un ser querido? Es un sufrimiento. Pero a eso se refiere Cristo, que debemos estar atentos, entendidos de la situación, pero que también no perdamos lo que es esa parte espiritual, de esa compasión, de ese amor, de esa misericordia hacia los demás. Mis hermanos, versículos 19 y 20 que habla, porque no somos de este mundo. Así lo dice Jesús, el que sigue, mi hermano. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, dice Jesús, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Éramos del mundo, en otras palabras. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Hay mucho por tejer. Estos versículos tenemos aquí por el tiempo, no nos alcanza. Pero ojalá en estudios bíblicos pronto podamos tener todo el libro de Juan para gozarnos ahí, conversando y opinando y edificándonos en el Señor. Pero aquí el mundo, la palabra mundo, en el Evangelio de Juan, se refiere a un mundo que vive de manera contraria a la voluntad de Dios.
Un mundo que tiene principios distintos a la voluntad de Dios. Un mundo que tiene metas diferentes a la voluntad de Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos que el mundo, ese mundo distinto a las cosas del Señor, los va a aborrecer, porque ya no son del mundo. Y Jesús mantiene esta verdad, inclusive en su oración. Veamos de qué manera estaba orando Jesús. Yo les he entregado tu palabra, dice Jesús en medio de su oración, antes de ir a la cruz. Y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No somos de este mundo. Gracias, Señor. El mundo que va contrario a la voluntad de Dios. Somos terrenales, por supuesto que sí. Hemos nacido en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de los principios de Dios. A eso se refiere como mundo, no como un globo terráqueo, como el mundo, como un cosmos perteneciente al cosmos, ¿verdad? Pero bueno, ustedes comprenden eso que quiero decir. Además, Jesús explica que sus discípulos no son del mundo porque Él los ha escogido para que ya no pertenezcan al mundo, sino que ahora pertenezcan al reino de Dios. Gózate, mi hermano, pertenecemos al reino de Dios. Y si Jesús nos dice que recordemos, ojo lo que dice Jesús en el versículo 20, a ver si pone el siguiente, si no ponemos el anterior. Mire lo que dice el 20, yo lo acabo de subrayar. Primero dice en el 20, recuerden lo que les dije. ¿Se dan cuenta? Jesús nos quiere hacer recordar. Debemos recordar lo que dice. ¿Y por qué dice recuerden? Porque no debemos olvidar esta realidad. No debemos olvidar. A veces estamos tan entretenidos de esos mensajes de gozo, ¿verdad? Que todo nos va a ir bien, que la finanza nos va a ir bien, que el Señor nos va a dar un nuevo carro, una nueva casa, y nos quedamos ahí todo el tiempo saltando y gozándonos de esa noticia. Pero ¿y esta noticia a qué horas aterriza a tu mente y a tu corazón? Esta es la noticia de Jesús. ¿Qué dice Dios? Dios nos dice que nos va a apartar del fuego. Dios nos dice que nos va a apartar de las aguas. Dios dice que estará en medio con nosotros, pasará con nosotros en medio del fuego, en medio de las aguas. Ojo, mis hermanos, ojo con los mensajes que tienen entre comillas el Evangelio de Jesucristo. Observemos la segunda parte del versículo 20. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Un momento, no nos estás diciendo, Jesús, que nos van a aborrecer, que se van a burlar de nosotros, y ahora nos dice que también van a obedecer nuestras enseñanzas. Un momento, mis hermanos. Cristo nos está diciendo que cuando nosotros compartimos el mensaje, los que son escogidos de entre el mundo obedecerán al llamado. Así como nosotros obedecimos al llamado una vez, cualquier circunstancia que sea, nos hace ver que hemos sido escogidos por Él. Pero así como nosotros le daremos el Evangelio, ofreceremos el Evangelio a los demás, los escogidos obedecerán el llamado. También atenderán el llamado. A usted no le debe interesar quién es escogido o no. Ese no es problema de nosotros. El llamado nuestro es compartir el Evangelio, como decía mi hermana al principio. El mensaje del Evangelio. Como un día nos compartieron, o a nosotros nos dijeron, el hermano que compartió el Evangelio nos dijo, te voy a dar un mensaje, no sé si eres escogido o no, pero igual te lo voy a decir. Esa no es la misión que nos ha dado Cristo. Que nosotros aprendemos ahora a través de la palabra. ¿Cómo hemos venido a la salvación? No necesitamos decirle a un carnal, a un inconverso, todas esas doctrinas básicas del cristianismo. Ya en su momento irá aprendiendo. Pero Cristo es el único camino, la verdad y la vida, y es el único mensaje de salvación. Por lo tanto, cuando compartimos, denle un aplauso al Señor si usted quiere esta mañana. Cristo nos está diciendo que cuando compartimos el mensaje, los que son escogidos de entre el mundo obedecerán al llamado. Y Jesús tiene razón.
Jesús tiene razón en eso. Su palabra no se equivoca. ¿Y sabe por qué yo digo que Jesús tiene razón? Su palabra no se equivoca en esta verdad. Porque nosotros somos la muestra de que hemos sido escogidos. Nosotros somos la muestra. Hemos recibido el llamado y hemos aceptado el llamado y hemos venido al llamado de Dios. ¿Éramos del mundo o no? ¿Oh, todavía están en el mundo? Éramos del mundo. ¿Quién nos apartó del mundo? Cristo, el que nos eligió. Él nos apartó del mundo. Entonces las enseñanzas que escuchamos el domingo pasado de esa unión a la vid nos explica que no fuimos nosotros quienes nos unimos a la vid que es Cristo, sino que fue Él quien nos escogió y Él quien nos unió a Él mismo que es la vid. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Nosotros no, nosotros somos la rama, dice. ¿Usted ha visto una rama que de pronto se pega al tallo? No, del tallo sale la rama que es diferente. Y además de eso, la rama cae y se seca cuando en ese proceso de la planta va a caer por el proceso del movimiento también. Bueno, llevémoslo al plano espiritual como Jesús lo llevó. Si nosotros permanecemos como rama y estamos verdes y ese árbol comienza a producir frutos, como dijo nuestro hermano Carlos, y como dice la palabra, Cristo es la savia de ese árbol. Cristo es el que alimenta ese árbol y por lo tanto esas hojas continúan siendo verdes. Entonces, vayamos al plano correcto. Él nos apartó, Él nos eligió, ahora nos dice que ya no somos del mundo. Entonces la enseñanza que somos en la vid con Él es porque Él nos ha unido a su vid, que es Cristo Jesús. Y hay abundante prueba bíblica de eso. Veamos las pruebas bíblicas de eso. ¿Qué dice la prueba bíblica de eso? A ver, mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Dice Pablo, yo debo dar gracias a Dios por ustedes todo el tiempo, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. ¿Mediante qué? Mediante la fe, mediante la obra santificadora del Espíritu. Por eso somos salvos. ¿Qué dice Mateo 22:14? Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Y no es que nosotros nos escogemos, Él ya nos ha escogido. ¿Se dan cuenta? Invitados hay muchos. Es más, ¿no se dan cuenta que a veces hasta cuando hay un party aparece alguien por ahí que ni lo conocemos? No, a mí me invitaron también, ¿verdad? ¿Cómo dicen ustedes? Los paracaidistas, ¿no? Bueno, los cacheteros, no sé cómo dicen por ahí. Bueno, el asunto es que muchos son invitados y muchos de esos invitados van rápido. ¿Que están invitando? ¿Que están prometiendo? Te prometen salud, te prometen finanzas, voy corriendo, que me arregle el problema. Una vez que le arreglaron el problema, ya se terminó la relación. Esos son los invitados. Los escogidos son los que se quedan, porque fueron escogidos por Dios mismo. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Pero cuidado que en esta mañana algunos, al ver su propio pecado, mi hermana Magda tuvo la valentía de decir esta mañana, todos somos pecadores. Pero eso no nos debe llenar de orgullo, mis hermanos. Al contrario, nos debe avergonzar a nosotros mismos. Porque ¿hasta cuándo vamos a seguir en lo mismo? Si tenemos la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿hasta cuándo? Aférrese a Cristo. Si ama a Cristo, arrepiéntase. Porque el día de hoy alguno al ver su pecado se puede atormentar en decir, ay Dios mío, el pastor está diciendo eso y es verdad, Jesús está hablando, ¿seré un escogido o no? Sí, nos lleva a la duda, ¿seré escogido o no escogido? Al pensar en mi pecado. Pero ¿sabe qué? Lo que el Señor ha ordenado con respecto a la salvación, ¿qué es? El arrepentimiento y creer por fe en Jesucristo. Esa es la regla. El arrepentimiento y creer por fe en Jesucristo. Y si has creído en Cristo con sinceridad y viniste a Él en arrepentimiento por tus pecados, entonces eres uno de sus escogidos. Eso prueba que eres uno de sus escogidos. Y si alguien está experimentando en este momento un periodo de decadencia espiritual
o está atado fuertemente a algún pecado, ¿sabe cuál es la salida? Sigue siendo la misma. Arrepiéntete y cree y confía en fe en Cristo, que no solo perdonará tus pecados, sino que te va a dar las armaduras para no caer nuevamente en ese pecado. ¿Qué ha prometido el Señor? El que viene a mí no lo echo afuera, aún siendo cristiano. No estamos hablando de arrepentirte para salvación, porque ya la tienes, pero arrepentirte que la carne pudo más que el espíritu en esta mañana, antes de venir aquí, o desde ayer. Sigue siendo lo mismo. Arrepintámonos y confiemos que el Señor nos va a ayudar a no volver a caer en ese mismo pecado. Juan 6:37. Si fueran del mundo, el mundo, el que sigue, mi hermano, perdón. ¿O no? ¿No está ahí? ¿El anterior? No, déjalo ahí entonces. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículo 37? Que lo tengo aquí. Dice lo siguiente, mis hermanos. Claramente Jesús nos dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, en ningún modo le echaré fuera. Si venimos a Cristo en arrepentimiento por nuestros pecados, me incluyo yo, el Señor nos va a perdonar. No nos va a echar afuera. Qué bueno eres, Señor. Gracias, Señor, que todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Mis hermanos, según Jesús, en este pasaje que estamos leyendo, la humanidad, el mundo, se divide en dos grupos. Uno, el mundo, es decir, la humanidad bajo el pecado, que no lo conoce ni lo obedece, y sus escogidos. Esos son los dos grupos, el mundo y sus escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? A quienes Jesús eligió de entre el mundo para que vayan y lleven fruto que permanece. Usted quiere probarse a sí mismo, a sí misma, que es un verdadero cristiano. Ojo que estoy diciendo verdadero cristiano, no perfecto, no cristiano perfecto. Usted quiere probarse, evalúe sus frutos. ¿Cuáles son los frutos que usted está dando? Porque si un cristiano sincero, honesto, da fruto. Porque el Espíritu Santo vive en ti, vive en mí, da fruto. Cada vez los problemas son menos. Cada vez hacemos renegar menos a nuestras esposas. Y nosotros también cada vez la vemos linda a nuestras esposas. ¿Verdad? Esposos y esposas, uno y otro. Yo hablo en el aspecto, ¿verdad?, de matrimonio, de hogar. Y para los que están solos, que el Señor les ha permitido estar solos por diversas razones, ¿cuáles son tus frutos? Si de verdad Cristo vive en ti. Mi hermano, mi hermana, el verso 19. Dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Claro, si fuéramos del mundo no pasa nada. Al contrario, nada malo pasa. No hay pecado, aquí no hay pecado. ¿Quién dice que esto es pecado? No, esto es vida. Esto es vida, dicen algunos que no están en Cristo. Mis hermanos, no, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Eso debe marcar profundamente nuestra conciencia del día de hoy. No podemos salir de aquí el día de hoy si no estamos convencidos de esta verdad, y esta convicción nos hace vivir de ahora en adelante. Tenemos una nacionalidad distinta. Yo sé, I'm proud to be Puerto Rican, I'm proud to be Cuban, ok. Pero tenemos una nacionalidad distinta. Pertenecemos a la Nueva Jerusalén, gloria a Dios. Pertenecemos a la Nueva Jerusalén, mientras el mundo pertenece a Babilonia. Adoramos y servimos al Rey de Reyes, mientras el mundo sirve al diablo. Nuestra ley de vida es la Biblia, mientras que el mundo sigue sus propias pasiones. Nos relacionamos con el amor de Cristo, mientras el mundo se relaciona por el pecado que los domina. Hemos nacido de nuevo, mientras que el mundo sigue muerto espiritualmente. Dios ha transformado nuestros corazones, mientras que los corazones impíos siguen corrompidos por sus delitos y pecados. ¿Se da cuenta la diferencia? Por eso ya no somos de este mundo. Dios ha transformado nuestros corazones. Leamos Romanos 12:12 y después Santiago.
No se amolden al mundo actual, dice la palabra, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Y sabe cómo se renueva nuestra mente y cómo se transforma? Bueno, ya yo no veo en la televisión que sale, ¿cómo se llama? El que dice el futuro bueno que tienes y por aquí, que dice mucho amor, ¿verdad? Mucho amor. Ajá. Eso no transforma ninguna mente. Eso transforma los bolsillos porque lo hace vacío cada vez más. Esto transforma la mente. Porque es la palabra de Dios. Esto transforma la mente. Quiera que tu mente sea transformada y que disfrutes y experimentes lo que en verdad es un gozo espiritual en el Señor. Esto transforma la mente. La palabra de Dios. Por eso que Romanos no se equivoca. ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Tenemos que estar en este mundo. Jesús dijo que la cizaña y el trigo debían crecer juntos. Él se va a encargar de limpiarlos. Pero eso no significa que tengamos amistad con el mundo. ¿Qué quiere decir? Que hagamos todo lo que el mundo hace. Hagamos todo lo que el mundo hace. Cuidado con eso. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Se vuelve enemigo de Dios. Entonces, pensemos en esta mañana. Porque ¿qué mensaje damos? A veces no tenemos palabras de decirle a las personas unas palabras de evangelismo, ¿verdad? Pero bueno, suficiente con nuestras actitudes, suficiente con nuestra vida, con nuestro testimonio, con lo que decimos y con lo que hacemos. Y mostremos a Cristo, como dijo mi hermana, yo no quiero que vean a una pecadora, quiero que vean el rostro de Cristo en mí. Eso es estar en las cosas del Señor. Mis hermanos, no podemos vivir como el mundo vive, no podemos seguir pensando como el mundo piensa, no podemos hablar como ellos hablan. No podemos reírnos de las mismas cosas que ellos se ríen. ¿Se dan cuenta? No podemos recrearnos de la misma manera. No está diciendo que no debemos recrearnos. No está diciendo que no debemos reírnos. No estoy diciendo que no debemos nosotros pensar. Estoy diciendo que no debemos pensar como ellos. No debemos recrearnos como ellos. ¿Se dan cuenta la diferencia? No sé qué es lo que va a pasar este fin de mes. Pero este fin de mes estas calles serán una locura. Porque disfraces santitos no vamos a ver. De verdad, yo estaba metido en eso, mi hermano. Un día llegué hasta disfrazarme de cura en un Halloween party antes de venir a Cristo. Sí, me disfracé de cura porque era el disfraz más barato en, ¿cómo se llama ese lugar donde venden disfraces? Ya se me olvidó también. Gracias, hace tiempo que no voy ahí. Party City. Ya los disfraces se acabaron y el party ya empezaba pronto. Bueno, agarré lo único que había, lo más barato, y era un disfraz de cura. Y el cura terminó borracho, durmiendo en una mesa así, de amanecido. La bruja, el brujo y todos se fueron. El cura se quedó ahí tirado, con un hangover terrible. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos pegados al mundo, y si nos hacemos amigos del mundo, ay Dios, gracias Señor por sacarme eso. Gracias Señor. Y no porque desprecio a los que lo hacen, sino que me desprecio a mí mismo de haber pasado por esas etapas. Pero bueno, en las cosas del Señor todo es nuevo, como dice la palabra. Somos nuevas criaturas en el Señor. Mis hermanos, no podemos recrearnos de la misma manera que se recrea el mundo. No podemos, y cuando dije mundo, ¿se acuerdan a qué me refería? A todo lo que hace contrario a la voluntad de Dios. A todo ese camino que va en contra de los principios. A eso me refería como mundo. Entonces, no podemos buscar las mismas metas que busca el mundo. No podemos adorar a sus mismos dioses, ni inclinarnos a sus mismos ídolos, porque no somos del mundo, dice Jesús. No somos del mundo. Una vez le preguntaron al pastor Moody, de Moody Radio: pastor,
alguien le preguntó al pastor Muri, le dijo: pastor, ahora que soy cristiano, ¿debo abandonar el mundo? Y mire lo que el pastor Muri le respondió: no, pero si eres un cristiano verdadero, el mundo te va a abandonar a ti. Es que el mundo nos rechaza y nos aborrece. Prefiere apartar. Aquí, aleluya, ni lo salude porque se queda aquí. Claro. Pastor, ahora que soy cristiano, ¿debo apartarme del mundo? No, porque si eres un verdadero cristiano, el mundo se va a apartar de ti. Y esa es una verdad. Mis hermanos, dice el apóstol Pablo, Colosenses 3:1: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Estamos en este mundo, pero nuestra perspectiva ya no debe ser terrenal. El mundo y el cristianismo tienen valores y metas distintas, no encajan. Es el aceite y el vinagre, por más que lo revuelva, siempre se van a separar. Esa es nuestra realidad en el mundo. Pero ¿cuál es nuestra realidad en el reino de Dios? Y ahora sí, ya vamos a entrar ahora al reino de Dios. ¿Cuál es nuestra realidad en el reino de Dios? Vamos a ver el mismo pasaje. Ahora vamos a mirar desde el versículo 26 hasta el versículo... ¿Ya se cansaron, mis hermanos? ¿Ya? ¿De verdad? Cerramos aquí y volvemos a la segunda parte del próximo. ¿No? Ok, gloria a Dios. Versículo 26, del 16 al 4. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ya Cristo se va. Ahora les está diciendo todo lo que les va a pasar. Mis hermanos, como hemos visto nosotros, ser cristiano involucra sufrir y padecer, ya que los discípulos de Cristo no solo participan del gozo de su Señor, sino también participan de su sufrimiento. Observemos lo que decían Pablo y Bernabé sobre la realidad de pertenecer al reino de Dios. Pertenecemos al reino de Dios, pero vamos a sufrir. ¿Qué dice el libro de Hechos, mi hermano? 14:21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquia, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Pobre Pablo, ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces. Él llegaba a un pueblo desconocido para él. Y lo primero que preguntaba de seguro es cómo son las cárceles, en vez de preguntar cómo son los hoteles. Él sabía que iba a ir a la cárcel tan pronto como pisar ese territorio. El mundo, el impío, aborrece las cosas del Señor. Mi hermano, mi hermana, el Señor Jesucristo, después de enseñar esas grandes riquezas que tienen los cristianos, les señala el padecimiento que vivirán. Y por cierto, eso es lo que vivieron más adelante. Eso vivieron los cristianos, los discípulos de Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo llevamos a cabo nuestra misión en medio del sufrimiento? Eso nos debe interesar en esta mañana. ¿Cómo seguimos siendo cristianos fieles al Señor en medio del sufrimiento? Bueno, veamos entonces versículos 26 y 27. ¿Qué dice el 26 y 27? Cuando venga el Consolador, gracias Señor, no nos va a dejar abandonados, porque yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Ya Jesús había dicho que los discípulos no quedarían huérfanos, y esa también fue la promesa que Él hizo en el día de Pentecostés. Hechos 1:8, mi hermano. Esa fue la promesa. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
que todo cristiano tiene grandes beneficios eternos por la fe que profesa en esa verdad que es Cristo. Pero también es verdad que al permanecer en Cristo, los discípulos de Cristo padecerán aflicción en un mundo hostil y caído. Y reconocer esta verdad esta mañana tiene gran impacto en torno a la vida que enfrentan los verdaderos discípulos de Cristo en peregrinar en este mundo. Si nuestro Señor fue coronado de espinas, saben que Jesús fue coronado con espinas, ¿verdad? Fue azotado, fue escupido, fue abofeteado, fue maltratado, insultado, crucificado. Nosotros no podemos esperar que nos coronen con laureles. ¿Usted está esperando que lo coronen con laureles aquí en la tierra? No, mi hermano, no pierda su tiempo. Usted no espere que lo aplaudan con entusiasmo por ser cristiano. No nos van a aplaudir a nosotros ni nos van a dar un diploma de ser cristianos. Nosotros los siervos no somos mayores que nuestro Señor, lo acaba de decir Jesús. No somos mayores que Él. Y si no somos mayores que Él, ¿cuál es la diferencia en el sufrimiento de Jesús con nosotros? Si Él bebió la copa amarga, Él bebió la copa amarga por ti y por mí. Nosotros también la beberemos de alguna manera u otra. Solo el Espíritu Santo puede hacer que un corazón que nació aborrecedor y enemigo de Dios pase a ser un hijo de Dios y participe de los sufrimientos de su Señor Jesús. Eso va a alentar a todo discípulo a seguir más adelante. Ya estoy terminando, mis hermanos, pero esto debe estar claro el día de hoy. Nosotros no presentamos un evangelio de prosperidad. La prosperidad es un engaño de evangelio. El Señor prospera, claro que sí, pero nosotros no forzamos la prosperidad que venga a nosotros solo porque pensamos que lo merecemos. Además, la prosperidad, gloria a Dios si nos prospera, gloria a Dios por eso. Pero ustedes saben el refrán común, ¿qué nos llevamos de este mundo? Eso no quiere decir que no vamos a hacer nada, pero agradezca a Dios en lo poco y en lo mucho. Agradezca al Señor, agradezca al Señor, porque todo viene de Él. ¿Qué más tenemos ahí, mi hermano, que estamos ya cerrando? Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, anímense. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Anímense, mis hermanos. Yo quizás no pueda entender la magnitud de su problema en esta mañana, pero anímense que en el Señor nosotros nos animamos. Participamos en medio del sufrimiento sin dejar de predicar el Evangelio. No podemos dejar de predicar el Evangelio. Tenemos que seguir predicando, porque eso es lo que dice el 16 del 1 al 4. Ya los últimos versículos que tenemos que mirar el día de hoy. 16 del 1 al 4, mi hermano, a ver si lo ponemos. ¿Qué dice? Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que está haciéndole bien a Dios. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden que se los había advertido. Ya el Señor nos ha advertido. Ya nos ha dicho lo que viene para nuestras vidas. Mis hermanos, J.C. Ryle decía: lo que el mundo no odia son las fallas que el cristiano pueda cometer. El mundo no odia nuestras fallas. Lo que el mundo odia es la gracia que hemos recibido y el testimonio de que Cristo es el Salvador. Eso es lo que odia el mundo. El mundo no odia nuestras fallas. Está contento más bien que avergoncemos a Cristo. Lo que ellos odian es a Jesucristo, a su mensaje, a Él como Salvador. El mundo aborrece a Cristo porque su obra, su mensaje y su testimonio son excluyentes. En medio de un mundo sincretista, donde todos los caminos conducen a Dios. Ya lo había dicho hace un momento. Todavía sigue ese mensaje. Todos los caminos conducen a Dios. Tú eres cristiano, qué bueno, quédate ahí, tú sigue adorando. Pero el mismo Dios ese mismo Dios yo lo tengo. Yo tengo mi propia religión. ¿Quién dice? Eso piensa el mundo. Pero ¿sabe qué? El mundo te dirá que todos los caminos conducen a Dios. Si eres un buen budista, eres salvo. Si eres un buen musulmán, eres salvo. Si eres un buen católico que pone a competir la deidad de Jesús con imágenes de yeso, madera, entonces eres salvo. Pero solo Cristo es el único. Ni Mahoma ha dicho que Él es el camino, la salvación y la vida.
Ningún santo ha dicho que Él es el camino, la salvación y la vida. Ningún Buda, ¿verdad?, que muestre su barriguita afuera, ha dicho que es el camino, la salvación y la vida. El único es Jesucristo, quien es el Señor de nuestras vidas y el Señor de esta iglesia. Es el Señor de esta iglesia. Es el único camino. Mis hermanos, Él mismo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es enviado por el Padre, o nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso el mundo aborrece a los discípulos, porque damos el mismo testimonio. Ese es nuestro mensaje. Y frente a ese odio, prepárame el video, mi hermano. Frente a ese odio, los discípulos tienen que seguir testificando de Cristo. Aquí es bonito testificar de Cristo. Hágalo en Walmart. Hágalo en todo sitio donde va. Hable de Cristo, mi hermano, mi hermana. Porque frente a ese odio, los discípulos tienen que seguir testificando de Cristo. Porque ¿qué dijo Jesús? Les dijo una vez que los iba a enviar como ovejas en medio de lobos. ¿Usted sabe cómo es una oveja en medio de los lobos? Vea este video. Ovejas de Cristo en medio de lobos. Apágalo para que se vea mejor. Un predicador cristiano predicando en las calles de London. Y mire la gente cómo lo está. Here we go. Yes. Here's the loving ones. Here's the tolerant ones. See this? This is the tolerant, loving generation. Yeah. So here. Men and women of Derby. My name is David. I'm a Christian preacher, and I'm down here with some brothers and sisters in the Lord, and we've had already 3 great speakers today bringing the gospel to you. It says this in the Gospel of John, chapter 1, verse 29. It says, the next day John saith Jesus coming unto him, and saith, behold, the Lamb of God, that taketh away the sin of the world. Adelante, You see, if you live a life in sin, porque el video es largo. if you live a life of you're in great trouble with God. You're in great trouble with God. The Bible says, the face of the Lord is against those who do evil. The only way for you to be saved. ¿Quién dice que el mundo no aborrece a Cristo? In the Savior, the Lord Jesus Christ. Jesus is the one. Jesus is the one. Jesus Christ is the one. Jesus is risen up from the dead. Okay? My name is David, and I'm a Christian preacher. Now this is England, okay? This is England, and in England we have what's called freedom of expression. Quítalo ahí, mi hermano. Yo creo que es suficiente. Ustedes pueden ver en YouTube hay muchos videos donde claramente vemos que el mundo aborrece a Cristo. El mundo aborrece el mensaje de Cristo, así igual como nos van a aborrecer a nosotros. Pero una cosa es clara y que debe estar claro en esta mañana: el odio no es algo que el cristiano deba buscar. ¿Ok, mis hermanos? No debemos buscar un odio deliberado, ni tampoco entrar en discusiones que podrán llegar a insultos. Cuidado con eso. Sabemos que aún solo predicando el mensaje de Dios vamos a encontrar oposición. Así que esos poderes y esas potestades mencionadas gobiernan a las personas que están bajo el dominio. Esto es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. No solamente la gente que no es ni siquiera familiar de nosotros,
tendremos familiares que también aborrecerán nuestro mensaje, aborrecerán que les hablemos de Cristo, pero ¿qué nos manda el Señor? Que sigamos hablando de Cristo, porque algún día ellos también pueden venir a la luz, como también nosotros llegamos a la luz. Y quiero terminar, mi hermano, más adelante lo que dice Mateo 5, 10, 12, el que sigue, mi hermano. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Palabras de Jesús. Con eso el Señor nos quiere despedir en esta mañana, porque este camino, ¿qué implica? Aflicciones, implica rechazo, pruebas, dolor, pero lo que nos sostiene es saber que Cristo vive, que se levantó de entre los muertos, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Seremos aborrecidos por el mundo, porque no somos del mundo, sino que Cristo nos escogió de entre el mundo. ¿De verdad estamos preparados? ¿De verdad, mis hermanos, el día de hoy estamos preparados? ¿Estás listo si te tocara morir hoy mismo por la causa de Cristo? Y esto no es broma. Esto no es broma. Es cierto. Vamos a seguir siendo perseguidos. Y de una manera muy radical. Muy pronto. Muy pronto. Vamos a seguir siendo perseguidos. Pero los creyentes, para los creyentes, es hoy, ahora mismo, que debes tener resuelta esa respuesta. Igualmente para los que no han puesto su fe en Cristo, que no se arrepienten por sus pecados y no creen por fe en Jesucristo, los animo a responder a la pregunta más importante de tu vida en este momento. ¿Qué harás con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? O lo recibes o lo rechazas. O te postras a sus pies o abandonas su misericordia. O eres su discípulo o eres su enemigo. O estás con Él o estás en su contra. O eres un escogido de Él o eres del mundo. No hay un punto medio. No hay un punto medio ni terreno neutral. Que el Señor nos acompañe en este día, el resto de los días de la semana. Pero recuerden, mis hermanos, lo que viene a nosotros o lo que ya estamos viviendo, ya el Señor nos ha advertido, para que no flaquee nuestra fe y continuemos adelante. Pero no podemos quedarnos callados. Hablemos de Cristo. Es